Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi nuevamente, Hanukkah Sameach. Todavía estamos transitando el último día de Hanukkah y vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 43 del tratado de Baba Kama. Nos dice la Gemara, Tanur Rabanan, enseñan nuestros sabios en una baraita, Ish o Ish, Behemit Ish o Isha. Es decir, en cuanto al toro Muad, dice la Torá, que ese toro corneó y dice, y mató a un hombre o a una mujer. Amar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, Vejimá Baze Lelamdenu. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Que mató a un hombre o a una mujer. Imle Hayev Haisha Keish, si me dices que viene para obligar a pagar el kofer, es decir, esa multa por haber matado, tanto si mató a un hombre como a una mujer. Harekevar Neemar, ya fue dicho, Ki Gashor et Ish o et Isha. Ya dijo la Torah que si un toro cornea a un hombre o una mujer. Érale aquí, Shisha Leish, entonces ¿para qué viene? Para igualar la ley de la mujer con la ley del hombre. ¿En qué aspecto? Maish, Nezakable Yorshav, igual que un hombre, los daños que hay que pagarle los heredan sus herederos. A Fisha, también la mujer que murió, se le paga, le Yorshea, se le paga a sus herederos los daños. Pregunta la Gemara. Besabar Rabbi Akiva, lo yarit la Baal. ¿Y acaso Rabbi Akiva piensa que el marido no hereda a la mujer? Beataña, si se enseñó una veraitá, dice el versículo, un tatem en danjalato lishero a karobelad, le daréis su heredad a su descendiente o a su familiar más cercano a él o a ella. De Yarashota y la van a heredar. Entonces, de aquí explican el versículo así, le van a dar su herencia a la persona más cercana de la familia. Y si murió ese familiar, es decir, Sheera, esa mujer, Veyarash Tabala, la va a heredar su marido. Y canda, que aprendemos? Shebal Yoresh et Ishto, que el marido hereda los bienes de su esposa, incluso si tiene un hijo. Libre Rabbi Akiva, así dice Rabbi Akiva. Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, lo amar, dice no, Rabbi Akiva no dijo esto, que los daños de la mujer son heredados por sus herederos y no por su marido. El ave kofer se refiere solamente al kofer, a la indemnización, a la multa. Hoil, Been, Mishtalem, Ela, Leajar mitad. ¿Por qué? Porque esa se paga únicamente después de que murió. Ya vale, Raúl. Y es algo que podría llegar o no llegar. Y entonces, va a verle Raúl. Ven Abal, Notel, Barraúl, que Bemujzak. Y el marido no hereda los bienes Raúl, quiere decir que serían opcionales, no opcionales, no es la palabra que estoy buscando, eh, eventuales, esa es la palabra que estoy buscando. No hereda los bienes eventuales, pero únicamente hereda los bienes que están asegurados, que están en manos de la mujer. Maitama. ¿Cuál es el motivo? Dice Amarkra, dice el versículo, Bemit, Isho, Isha, Ashor Isakel, Begambe, Alav Yumat. Es decir, dice el versículo, que si el toro cornea a un hombre o una mujer, el toro será apedreado, también el dueño del toro tiene que morir. Dice, Veim kofer yushat alab, y si le tiene que dar una indemnización, ¿qué quiere decir? Que únicamente después de que el toro fue apedreado, se le paga el kofer, se le paga la indemnización, y el toro no es apedreado a no ser que mate a la persona. Entonces, esa indemnización no llega o no llegaría teóricamente a la mujer que fue corneada por el toro hasta que ella fue corneada y murió. Entonces es un bien que ella no tiene antes de morir y por eso no le heredaría el marido. Beneziquín, pregunta la Gemara, ¿y acaso con respecto a los neziquim, a los daños y perjuicios, lo ama Rabbi Akiva? ¿No lo dijo Rabbi Akiva así? Que, que Shemeshalem Mazik, que el que causa el daño paga a los herederos y no al marido. Beataña, si se enseñó en una vereita y cae Taisha Beatsu Yeladea. Vimos ya el caso en el cual un hombre golpea y daña a una mujer y por causa de ello esa mujer embarazada pierde sus fetos. Benoten Nezek Sar Leisha.
le va a dar el daño que corresponde al sufrimiento a la mujer. Udeme Vladot le Baal. Y los daños por los fetos en sí se los tiene que pagar al marido. Ven a Baal no ten le Yorshav. Y el marido que está en vida no le da de ese dinero a sus herederos. Ven a Isha no tenet le Yorshav. Y la mujer no le da a sus herederos ese daño que ella tiene que cobrar en este caso. Ahí está, Shifja, ahora sí era una mujer que era una sierva, Shenishtahrera, que fue liberada y después de ello fue dañada. O Gioret, o una mujer que, 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 que está embarazada de un ger, de un converso, y murieron los dos. Zaha, el que, el que causó el daño, salió ganando. ¿Por qué? Porque no tienen herederos. La sirvienta no tiene herederos. Y la mujer conversa no tiene herederos si murió ella y murió el marido, si no tiene hijos. Y todos sus bienes son efker. Responde la Gemara y dice, Amar Rabba, dijo Rabba Begerusha. Estamos hablando de una mujer que está divorciada, que su marido la divorció después de que ella recibió ese daño. Y por lo tanto, si murió, no tiene Yoshea, se lo va a dar a sus herederos. Vejen Amar Rab Nachman, y así también dijo Rab Nachman, Begerusha. Estamos hablando de una mujer divorciada. Pregunta entonces la Gemara y dice, hambre, Begerusha. Entonces vamos a decir que si estamos hablando de una divorciada, ¿por qué el principio de nuestra veraitá, de tal forma que el marido y la mujer, si están en vida, le paga el daño de los veladot, de los fetos, al marido? Porque Nami Tiplug Bedeme veladot, es decir, la mujer también va a discutir con el que quiere el dinero de los fetos. Responde la Gemara y dice, Amar Rafapa, dijo Rafapa, Hatorá, Zachta, Deme, Bladot, Le Baal. La Torá le otorgó ese dinero por los fetos que murieron al marido. Afilu Bae Alea Beznut, incluso si solamente tuvieron una relación libre, no estaban casados. Maitama, ¿cuál es el motivo? Amarca, porque dice el versículo, Kasher Yashit Alab Baal Aisha. Es decir, que el que tiene una relación con ella es el que tiene el mérito en aquello que, en el dinero que se paga por esos fetos si resultan heridos. Por lo tanto, en Aisha Joleket Imobahem, la mujer no va a discutir sobre eso. Ahora, le raba, perdón, Venokma le rabba kegon shegabo maot, u le Rab Nachman kegon shegabo karka. Establezcamos eh, esta enseñanza cada uno según su punto de vista. Para Rabba, en el caso en el cual va a cobrar monedas, y para Rab Nachman, Ule Rab Nachman, que va a cobrar de un campo. De Amar Rabba, pues dijo Rabba, Gabú Karka, es decir, unos huérfanos. Esto está en Masajes Bababatra, si no me equivoco. La ley del Bejor. El Bejor, el primogénito, recibe doble porción en la herencia del padre. Entonces dice así, dijo Rabba, si cobraron dinero, entonces, perdón, Gabu Karka cobraron de un terreno, Veyeshlo, entonces ahí el primogénito tiene el mérito de cobrar doble. Gabu Maot, pero si cobraron monedas, Enlo no tiene, todo el mundo cobra lo mismo. Pero Rab Nachman dice, al contrario, Gabu Maot Yeshlo, si cobra monedas tiene parte doble. Gabu Karka, Enlo, pero si cobraron de un campo no tiene. Hambre, Hanemile, vamos a decir entonces que esto que estamos diciendo, Dibne Ma'araba, que discutieron Rabba y Rab Nachman, en cuanto a la herencia, es únicamente según el punto de vista de los sabios de la tierra de Israel, que enviaron a Babel esta ley, que un mejor cobra doble en un préstamo que el padre dio, avaló berribit, pero no en el interés. Y entonces viene la Gemara y establece y dice,
Aliba de Rabbanán, esto está dicho con respecto al punto de vista de Rabbanán, de los sabios. Que hambre aja, aquello que nosotros hemos establecido de esta manera, la vereitá que está hablando de una mujer divorciada, que Rabbi es como la opinión de Rabbi. Se me escapó el micrófono. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora la segunda parte del DAF. Dice así: Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Dijo Rabbi Shimon ben Lakish: Shor Shemit et Eved Shelo Bekavana. Un toro que cornea a un siervo sin intención. Batur Mishloshim Shekalim. Está exento de pagar la multa de 30 Shekalim. Sheneemar, porque dice el versículo: Kesef Sheloshim Shekalim. Y ten la dona de Shor Isakel. Es decir, le va a dar 30 monedas de plata al dueño y el toro va a ser apedreado. De aquí aprendemos que de eso que está unido los dos conceptos, que le va a pagar y va a ser apedreado. Kozman Shashor Beiskila, siempre que el toro sea apedreado, a Bealim Meshalmim, los dueños tienen que pagar los 30 monedas. En Ashor Beiskila, pero si el toro no es apedreado, en Abealim Meshalmim, Shloshim Shekalim, los dueños no tienen por qué pagar esos 30 Shekalim. Amar Rabá, dijo Rabá, Shoshemit Ben Jorin Shelo Bekavana, un toro que cornea a una persona que es una persona libre, sin intención. Patur mi kofer, está exento del kofer, de la multa. Sheneemar, Ashor Isakel, Vegan Be'alav Yumat, Bin kofer Yushat Alav. El toro será apedreado, también el dueño será condenado a muerte. Y si tiene que pagar un kofer, ahora dice, Kols, Mansha, Shori, Biskila, siempre que el toro esté condenado a apedreamiento, Be Ali, Meshalmin, Kofer. Los dueños pagan Kofer en Ashor Biskila, pero si el toro no va a ser apedreado, en Be Ali, Meshalmin, Kofer. No tiene por qué pagar esa multa. Ahora, Itibe, a Valle, preguntó a Valle, a Rabá, aquello que vimos en una vereita. Una persona que testifica sobre sí mismo y dice, Hemit Shori et Ploni. Mi toro mató a fulano. Mi toro que es Muad mató a fulano. O Shorosh el Ploni o mi toro mató al toro de fulano. Aresde Shalem al Piatzmo. Él tiene que pagar por sí mismo. Y tenemos que puntualizar. My love, ¿acaso no es My love? La intención de la vereitá, que si él reconoce que su toro mató a una persona, ahí va a pagar kofer. Responde la Gemara y dice, lo rechaza y dice, lo, damim. Lo que estamos hablando aquí es de pagar dinero, ¿sí? Eh, de aquello que, el daño de aquel que fue matado por el toro a sus herederos. Pregunta la Gemara. Y si la intención de la vereita es que va a pagar idamim, si es que va a pagar dinero. Emasefa, fíjate lo que dice el final de la vereita. Hemit Shori et avdosh el ploni. Mi toro mató al siervo de fulano. Eno meshalem al piatzmo. No paga por su propio testimonio. Veí, Damim. Ahora, si me vas a decir que la intención de la veredita es hablar de pagar dinero, Emailo, ¿por qué no va a pagar? Amarle le dijo Rabba a Valle, Yahilna le Shanoyelach. Resha, yo te podría explicar que en el principio de esa veredita, la intención de la veredita, ¿cuál es? Leñan Damim. El principio está hablando de Damim, ok, de dinero. Besefa, Knas, y el final de la veredita está hablando de la multa del cofre. Miu Shenuya, de Jika, lo Meshanina Lach, pero no vamos a explicar el tirutz, esta explicación tan empujada, tan, ¿sí? Que la Resha y la Seifa, el principio y la final de la veredita están hablando de dos pagos diferentes. Vamos a decir, Idi Beidi Damim, que tanto el principio como el final está hablando de pagar dinero. Ahora, Mihu, sin embargo, hay una diferencia. Benjorín de Meshalem Kofer al piasmo, Ejidame, es decir, la diferencia cuál es? Que en un caso está hablando de que el toro corneó a una persona libre y ahí se le va a creer por su propio testimonio. Ejidame, ¿cómo es esto? De ahí a tu sahade, ve ashidu, ve de catal, que si viniesen testigos y testificasen,
que realmente ese toro mató, velo ya de Itam Haba y Muadaba, y la gente, los testigos no sabían si es un toro Muad o un toro Tam, si es un toro manso o es un toro Muad. Ela, Shenan Yodim, muy bien. Gamar, Mare, de Muada, Hu, y dice el dueño de ese toro, no, no, es un toro Muad. ¿Cuál es la ley? De Meshalem Kofer al Piazmo, ahí va a pagar Kofer, va a pagar esa multa por su propio testimonio. Por lo tanto, Eja de Leka Edim, ahí donde no hay testigos, Meshalem Damim va a pagar dinero solamente. Vale, Gabe, pero en cuanto a un siervo, Sheno Meshalem Knas al Piatzmo, donde dijimos que no paga la multa, el Kofer, por su propio testimonio, Vejidame, ¿cómo es eso? De a tu Edim, veas Hidu, ve de Catal, si viniesen testigos y testificasen que el toro mató, velo ya de, y no saben, Itam y Muad, si es manso o si es Muad, Gamar Mare, Muradu, y viene el amo de ese toro y dice, no, no, es un toro Muad. Entonces, lo Mishtalem Knas, ¿cuál es la ley? Que no paga la multa de los 30 Selaim por su propio testimonio. Eja de Leka Edim, lo Meshalem Damim. Por lo tanto, también, aunque no haya testigos, no paga ese dinero. Él está diciendo que es Muad y el toro corneó, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a tener pena de muerte. Y si tiene pena de muerte, vamos a decir, Kim Leve de Rabamine no va a pagar y además le van a condenar a muerte. Muy bien. Pregunta la Gemara. Meti Rashmuel bar Rabishak le preguntó Rashmuel bar Rabishak a Rabba, que es el que está trayendo esta enseñanza. Una vereita, lo que vimos en una vereita. Kol Hayab beben Jorim, Hayab be'eved ben bekofer ben bemita. Todo aquello que la persona tiene que pagar cuando su toro corneó a una persona libre, tiene que también pagar por el siervo, ya sea la multa o ya sea la pena de muerte. A priori está difícil porque Kofer, Bebe, Mica, ¿acaso hay ese Kofer, esa multa para un siervo? Entonces, él alaba, ¿acaso no vamos a decir, Damim, que estamos hablando del pago de dinero? A la Ica de hambre, quienes dicen, Hu motiv le, Behu me farekle, es decir, que él trajo el problema y él explica el problema. Y cada hambre, amarle Rabba, y hay quienes dicen que fue Rabba el que le dijo, Ají Katane, así es como hay que enseñar la vereita. Kol shehayab beben jorin bekavana al piedim kofer. Todo aquel que tiene que pagar porque su toro corneó a una persona libre a propósito delante de testigos, va a pagar kofer. Hayab be'ebed knas, en ese caso, tiene que pagar por un siervo la multa de 30 selaim. Vejol Shehayab Beben Jorim Shelo Bekavaná al Piedim, y todo aquello que tiene que pagar cuando mató su toro a una persona libre sin intención. Damim, lo único que tiene que pagar que es dinero. Hayab Be'eved Shelo Bekavaná al Piedim, Damim. Y de la misma manera, cuando tiene la obligación de pagar por un siervo que su toro lo hizo sin intención y hay testigos, va a pagar dinero. Damim, si no es una multa. Amarle Rabba, le dijo Rabba a Rabá, y a Jesús así. Entonces, y yo, Shelo de Cabana al Piedim, Neshalem Damim. Pues si es así, también en el caso en el que quemó algo con su fuego, sin intención, delante de testigos, que también esté exento de pagar el cofre, porque de todas formas, Neshalem Damim, de todas formas va a pagar dinero. Pregunta la cámara, Umena le Raba, ¿y de dónde tiene Raba? Del Ome Shalem, que no paga este dinero. Y le mamiditnan, si me vas a decir que es por lo que se enseñó en la Mishnah, Hayagedi Kafut lo tenía un corderito escondido en el o atado
al montón de paja. Beebet, Samujlo, o un ciervo cercano a ese montón de paja, Ben Israfimó, y se quemaron con él, tanto o el Ebed o el ciervo o el corderito. Hayab tiene que pagar por, por el corderito y por la montón de paja. Upatura la Ebed y está exento del siervo, que van Shayayahó libro, porque el siervo se puede escapar. Vimaya Ebed Kafut lo, Ugdi Samujlo, Ben Israfimó Patur. Y si el siervo estaba atado al montón de paja y el corderito estaba cercano al montón de paja, ahí está exento, entonces, de pagar. Dice, Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, que Gon, Sheitzit Begufo Shel Eved, es decir, que tiene pena de muerte por el hecho que mató al siervo, por lo tanto está exento también de pagar los daños del siervo, los daños y perjuicios. De Kim Lebe de Rabamine. ¿Por qué? Porque se aplica el concepto de Kim Lebe de Rabamine, va a pagar el castigo más severo y el otro no. Vela. Mía de Tania. ¿Acaso nos enseñaron una veredad? Homer Beesh, mi bebor. ¿Qué es lo que es más estricto en la ley del fuego con respecto a la ley del pozo? Shaesh Muad Lehol, Ben Dabar Rauila, Ben Dabar Shen Rauila. El fuego consume tanto algo que le es adecuado como algo que no es adecuado, como por ejemplo las piedras o el polvo, la tierra. Y por todo tiene que pagar el daño que hizo. Mashenke en Debor, lo que no ocurre con el pozo, que exime del pago si caen utensilios dentro del pozo. Trae una prueba raba. Veilu sheaesh meshalemet shelo bekavana damim. Ahora, y si me vas a decir que el fuego paga también cuando mató sin intención y tiene que pagar damim, tiene que pagar un dinero. Mashenken bebor, lo que no ocurre con el pozo. Que lo katane no habría enseñado la veredad. Dilma Tana, Beshiller, ¿por qué? Porque a lo mejor el Tana enseñó, pero dejó cosas sin enseñar, como ya vimos en alguna ocasión. Entonces responde la cámara y dice, él, Raba Gufe. Es decir, Raba él mismo no sabe con certeza que en ese fuego, eh, lo yada bevadaut shebesh lo meshalmin et deme hanerag velo ba leashkot al Raba. Es decir, él no sabe con certeza que en el fuego no se viene a pagar un pago por alguien que fue matado. Velo va, le akshot al Raba y no viene a preguntar al Rabá, perdón. Ela, entonces, a oye, mi baile, es decir, tiene una duda. A Ishto, Shelo Bekavana, cuando dañó a su esposa sin intención. Mi Shilem Damim, ¿o no? ¿Acaso tiene que pagar dinero o no? Ambrina, así fue dicho justamente, Gabe Shorhu, eso fue dicho justamente con respecto a un toro. Debe Kavaná, debe Kavaná, lo Meshalem Kofer. Es decir, que si corneó, puesto que corneó con intención, no paga la multa. Se lo de Kavaná, pero cuando corneó sin intención, Nami, lo Meshalem Damim tampoco paga dinero. O Dilma, o lo mejor, que van de Gabe Shoró, se lo de Kavaná, Af al Gab de Leka Kofer. Es decir, muy bien. Dice, puesto que con respecto a su toro, que no tenía intención, y encontramos que a pesar de ello, delega cofer, que sí tiene que dar un cofer. Mi colmacón, de todas formas, Meshalem Damim, tiene que pagar dinero, que ha visto con respecto a su esposa. Sheaf al Gab de Bejabaná lo Meshalem cofer, porque a pesar de que, es verdad, que si lo hizo con intención, no tiene que pagar el cofer. Shelo Bekabana, entonces cuando no lo hizo con intención, Mehat Meshalem Damim,
Lo Yadin Teku. Es decir, quedó la discusión pendiente de que venga el Naví para darnos la respuesta. Omereta Gemara, dice la Gemara. Dice, estábamos entonces comparando el fuego con el pozo. Bien, entonces dice, Mashenken Bebot. Bien, es decir, el pozo está exento si se rompen utensilios. Veilu es meshaleme shelo bekavaná. Y si ahora tú me vas a añadir que el fuego paga incluso cuando daña sin intención, paga damim, paga dinero, más en que en bebor, lo que no ocurre con el pozo. Lo que tane, esto no fue enseñado en la veredad. Me dijiste, ¿qué es lo que tiene de más uno que el otro? Me dijiste esto, pero no me dijiste también esto de la intención. Entonces dice, Dilmatana, Beshiller, dice, bueno, a lo mejor el sabio enseñó, pero dejó a algunos sin enseñar. El Raba Gufe, entonces, responde la Gemara y dice, justamente, entonces lo que dice Raba, es decir, no sabe, Befadaut, no sabe con certeza que en el fuego no se paga el dinero del que murió en ese fuego. Entonces dice él, Ibauye, mi bayele, es decir, vamos a preguntar, según las palabras de Raba, que se izika cuando dañó y yo shelo bekavana, cuando su fuego dañó sin intención. Es decir, ¿acaso Meshalem Damim, mi Meshalem Damim, acaso paga dinero o no paga dinero? Mi Ambrina, ¿acaso vamos a decir Gabeshorhu de Bekavana Meshalem Kofer, Shelo Bekavana Meshalem Damim? ¿Acaso vamos a decir solamente con respecto al toro que si corneó y dañó con intención paga multa y si no, no paga multa, sino que paga solamente el dinero del daño? Abalishó, pero su fuego puesto de Becabaná lo Meshalem Kofer, puesto que con intención no paga el Kofer, se lo Becabaná Nami. Entonces, si el fuego dañó sin la intención del dueño del fuego, también lo Meshalem Namim no debería pagar indemnización. O Dilma, o lo mejor, que van de Gabe lloró, puesto que con respecto al toro, se lo Becabaná, cuando dañó sin intención, encontramos que Afalga del Leca Kofer, que a pesar de ello hay Kofer, Meshalem Damim, perdón, que ahí donde no hay Kofer, no hay indemnización, multa, pero sí que paga el dinero del daño. La vi yo, entonces con respecto a la mujer también, Nami, vamos a decir, Afalgaf debe cabanal, lo Meshalem, Kofer, a pesar de que cuando daña con intención no paga Kofer, se lo ve cabanal, cuando daña sin intención, Mihat Meshalem Damim, entonces necesariamente vamos a decir que paga Damim, el dinero. Velo Yadinan, y en realidad no sabemos cuál es la ley. Por eso la ley queda en Teiku, es decir, hasta que llegue Eliau a Naví para respondernos a esta pregunta. Dice la Gemara, última parte del lab de hoy. Y Ata, cuando llegó Rabdimi de la tierra de Israel a Babel, Amar dijo Rabbi Yohanan, el nombre de Rabbi Yohanan. Kofer mata al mutamar. ¿Qué quiere decir Kofer? Im Kofer. Sí, cuando dice sí, una multa vas a ponerle sobre él. ¿Por qué lo dice así? Le rabot, para añadir que paga kofer, shelo bekavana. El kofer bekavana, es decir, que paga kofer cuando dañó sin intención y paga kofer cuando dañó con intención. Amarle a Valle le dijo a Valle, el ameata. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Ebed Nami, también con respecto al siervo. Mata al mutomar, ¿qué nos enseña? Y me ve si un siervo es corneado por el toro. Nemar, Nemar, vamos a decir, que viene le rabot a incluir que tiene que pagar el dinero de 30 monedas por el Ebed, le rabot Ebed, para incluir el caso del siervo, el pago de las 30 monedas. Shelo de Cabana, incluso cuando le corneó sin intención. Perdón, que Ebed de Cabana, y se le aplica la misma ley que cuando se hizo un siervo con intención.
Vejitema, y si me quiere decir, Ejidami, ¿cómo es esto? Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, Shor, Shehemit, et Ebed, un toro que mata un ciervo. A Ebed, Shelo, Bekavaná, Patur, Misheloshim Shekalim, es decir, cuando le mata un ciervo, pero el ciervo, a un ciervo, sí, y lo hizo sin intención. Entonces, dice, está exento de pagar las 30 monedas por dañar a un ciervo. Responde Gamara, Amarle le dijo, dice, Gabra a Gabra Ka Ramit. Tú estás preguntando, tú le estás preguntando estas preguntas a otra persona, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice? Dice, me trae la Gemara. Otro punto de vista dice, Kiata, cuando vino Rabín a la tierra de Israel de Babel. Amar dijo, Rabí Yohanan, perdón, dijo Amar Rabí Yohanan, dijo el nombre de Rabí Yohanan, perdón. Dice Ebed, es decir, la Torah podía haber escrito solamente Ebed, o podía haber escrito Matar Mutomar, Im Ebed, sí un siervo. Le Rabot, Shelo Bekavaná, Ebed Bekavaná, para incluir el caso de que un toro cornea a un ciervo sin intención, que ahí está exento de pagar, perdón, y me bet le rabot, evet shelo bekavaná, que corneó sin intención, que ahí está exento, que evet bekavaná, como un ciervo, como un toro que corneó a un ciervo con intención. Ahora pregunta la Gemara de Resh Lakish y Resh Lakish Nami, también, ¿qué vamos a decir? Nema, repetimos entonces el último pedazo, dice Resh Lakish y Resh Lakish también va a decir que dice que el toro que mató al siervo sin intención está exento de pagar los 30 monedas. ¿Por qué? Porque él no explica la palabra im, es decir, im kofer, sí llega a tener que pagar una multa. Nema, ¿qué va a decir? Mi de es decir, Nema mi de si un siervo, lo darish. Entonces ese no lo va a explicar, ese im, si un siervo. Y Resh no es ese el que no es el im en caso de que del siervo, ese es el que no, él no explica. Entonces, kofer, im kofer, nami lo darish. Entonces, el im kofer tampoco lo va a explicar. Hambre, entonces responde a la Gemara y te dice, hambre, ¿qué te va a decir? No aprendemos, los estudios no están dependientes el uno del otro. Que se puede aprender, Ebed, se puede decir siervo, o imebed, lo darish, puedo decir un siervo, y un siervo, o si un siervo, no explicarlo. Y también puedo decir kofer, im kofer darish, es decir, puedo hacer la derashá, la explicación de im en el siervo y no hacerlo en kofer, o de hacerlo en kofer y no hacerlo en siervo, no estoy obligado. Umishena, Eved im Eved lo ketiv bimkom tashlumim. Y entonces dice, y entonces, she'etze doresh, bezde lo doresh. Explica la Gemara, puesto que Eved im Eved lo ketiv makom tashlumim, puesto que este tema de un siervo o y un siervo, o sí un siervo, no está escrito en algo que tiene que ver con un pago, sino que tiene que ver con el cornear. Y escribe el versículo sobre el tema en sí mismo, del cornear. Viene a hablar de si corneó. Im Eved yigah hashor. Si un siervo fue corneado por el toro. Pero Kofer, el tema de la multa, y Im Kofer, o si la multa, que tibe makom tashlumim, ahí está escrito específicamente con respecto al tema de pagar. Por lo tanto, se explica o que ese imcofer que está de más viene a añadir que también cuando no es con intención tiene que pagar el dinero de la multa, los 30 monedas de plata que habíamos mencionado. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente Shabbat
Que tengamos una buena semana también, un Shabbat de paz, de buenas noticias, que veamos pronto la liberación de todos los cautivos. Hizku ve'imsu, Shabbat Shalom u'mevorach.